Muy, pero muy buenas noches, gente. Es un honor, un gusto, como siempre, volver a encontrarnos. Y debo decir que es muy desafiante leer. Es muy desafiante leer. Creo que no estamos leyendo una historia de corrido, una historia que simplemente nos cuenta, nos describe algo, sino que es una lectura dura, una lectura trabada, porque nos obliga a revisar qué es lo que pensamos, qué es lo que quiere decir el autor, qué es lo que interpretamos y así construir algo que funcione, que tenga sentido. Buscar la verdad creo que es justamente eso, buscar algo por todos lados y examinarlo si es correcto o no es correcto. Tengo que decir que tengo un frío porque hoy no sé qué pasó, que está re frío. Y justo en esta parte de la casa está frío. Así que tengo frío porque está frío y porque en esta parte de la casa está frío. Pero eso no es motivo para que continuemos leyendo el libro llamado La abolición del hombre. ¿Qué fue lo último que veníamos hablando? De que hay gente que se cree superior al resto. Se cree que hay gente que puede destruir las bases del conocimiento, de la sabiduría, podríamos decir, de todo lo que el ser humano entiende que está bien y en su lugar ponen ellos la arquitectura, los arquitectos del futuro, lo que consideran que está bien. Entonces ya no es un dominio del hombre sobre la naturaleza, es solamente un dominio del hombre sobre otros hombres, de los que tienen más poder sobre los que tienen menos, y de los hombres que están hoy sobre los hombres del futuro. Cuando yo te doy un instrumento, te enseño cómo usarlo y te obligo a usarlo de esa forma, ¿tenés más libertad o tenés menos? Sí, quizás la actividad va a estar muy bien ejecutada, pero te privo de la libertad de elegir hacerlo mejor, hacerlo distinto o aprender por tus propios medios. No instruimos, según este libro y este autor, a los jóvenes en el conocimiento, sino en la repetición. No educamos para aprender, sino adoctrinamos en un punto de vista que ya está formado, estructurado, fundamentado muchos años atrás en gente que eran iluminados, que no se puede debatir, en personas que obviamente no son perfectas y que vemos que sus ideas distaban mucho de la realidad, no fueron capaces de prever el futuro. Entonces, ¿cómo pueden tomar decisiones alguien que vivió hace 500 años atrás o 100 años atrás por nosotros hoy? Si vos sabés mejor que nadie cuáles son tus necesidades y yo sé mejor que nadie cuáles son las mías. ¿Qué son esas personas? Manipuladores, guardianes, defensores de la verdad. Estos manipuladores al principio puede que se vean a sí mismos como servidores y guardianes de la humanidad y se conciban con el deber de hacerlo bien. Pero en ese estado solo pueden permanecer por confusión. Reconocen el concepto de deber como el resultado de determinados procesos que ahora pueden controlar. Su victoria ha consistido precisamente en salir del estado en el que estaban condicionados por dichos procesos al estado en el que los emplean como herramientas. Una de las cosas que ahora tienen que decidir es si nos manipularán o no al resto de nosotros para que sigamos teniendo la antigua idea del deber y las viejas relaciones ante él. ¿Cómo puede el deber ayudarles a decidirlo? El deber mismo está siendo sometido a juicio. No puede ser también el juez. Y no le va mejor a la idea de hacerlo bien. Saben muy bien cómo producir una docena de conceptos de bien en nosotros. La cuestión es cuál de ellos debe producir, si es que alguno. Ningún concepto de bien puede ayudarles a decidir.
es absurdo fijarse en una de las cosas que están comparando y convertirla en el modelo de comparación. A algunos es absurdo fijarse en una de las cosas que están comparando y convertirla en el modelo de comparación. A algunos les parecerá que estoy inventando un problema artificial para mis manipuladores. A otros críticos más ingenuos pueden preguntar, ¿qué les hace suponer que serán hombres malvados? Pero no estoy suponiendo que sean hombres malos. Más bien, no son en absoluto hombres, al menos en el sentido antiguo. Si lo prefieren, diré que son hombres que han sacrificado su propia parte de humanidad tradicional con el propósito de entregarse a la tarea de decidir qué va a significar de ahí en adelante humanidad. Descansamos para asimilar un poquito de este conocimiento. El hombre que se pone en juez, que se pone en lugar superior, en realidad se está autoboicoteando, se está poniendo por debajo. Está sacando lo que lo hace humano para creerse superior. Por eso es que se llama hombre sin nada en el pecho. Las palabras bueno o malo aplicadas a ellos carecen de sentido, pues de ahora en adelante el significado de esas palabras derivará de ellos. Juegan a ser dioses. Tampoco se puede decir que su problema sea artificial. Podemos suponer que fuera posible decir, después de todo, la mayoría de nosotros quiere más o menos las mismas cosas: comida, bebida, relaciones sexuales, diversión, arte, ciencia y una vida lo más larga posible para los individuos y la especie. Digámosles simplemente, esto es lo que nos agrada. Y sigamos manipulando a los hombres de la forma que mejor lleve ese resultado. ¿Qué problema hay? Pero esto no es una respuesta. En primer lugar, no es verdad que a todos nos agraden las mismas cosas. Pero aunque si lo hicieran, ¿qué motivo impulsará a los manipuladores a desechar deleites y a vivir laboriosos para que nosotros y las generaciones posteriores podamos tener lo que nos gusta? ¿Los moverá su deber? Pero eso no es más que el Tao, que pueden decidir imponernos, pero que no pueden tener validez con ellos. Si lo aceptan, ya no serán los formadores de conciencia, sino sus sujetos, y su victoria final sobre la naturaleza no se habría producido realmente. Tremendo los conceptos que está tirando, porque creemos que la victoria del hombre sobre la naturaleza es volar, es vivir unos años más. Pero llevado hasta las últimas consecuencias, este concepto, siendo honestos intelectualmente, lo que nos está diciendo es que el hombre tiene dominio sobre el hombre. Es decir, algunos hombres tienen dominio sobre el resto. Y este es el verdadero significado del hombre tiene poder sobre la naturaleza, que el hombre ha dominado de la naturaleza, que algunos hombres tienen poder sobre otros hombres. Si lo aceptan al Tao, ya no serán los formadores de conciencia, sino sus sujetos, y su victoria final sobre la naturaleza no se habría producido realmente. Formadores de conciencia, muy buen concepto ese. ¿Los moverá la conservación de la especie? ¿Y por qué habría de conservarse la especie? Una de las cuestiones que tienen delante es si este sentimiento hacia las generaciones futuras, saben bien cómo producirlo, debe proseguir o no. No importa cuán atrás vayan o cuán abajo, no encontrarán un suelo sobre el que estar de pie. Cada motivación que traten de tomar como base se convierte a la vez en petitio. No es que sean hombres malvados, es que no son hombres. Al salirse del Tao se han adentrado en el vacío. Y no es que sus sujetos sean necesariamente hombres infelices, es que no son hombres, son artefactos.
La conquista final del hombre ha demostrado ser la abolición del hombre. Si no te corre un escalofrío cuando leemos y decimos esta frase, te tiene que dar terror de que así sea, de que así suceda, y te tiene que dar un deseo de pelear por lo que vale, porque se rompa la tierra antes de dejar que otros hombres reduzcan a la humanidad a escombros, a intentar dejar, porque nunca lo logran, pero a dejar que esa gente ponga en marcha su plan, que se autodestruyen y destruyen a los demás. Pero los manipuladores reaccionarán. Donde acabo de decir que les fallan todas las motivaciones, debería haber dicho que todas menos una. Todos los motivos que reivindican tener alguna validez distinta a la del peso emocional experimentado en un momento dado les han fallado. Se ha justificado todo menos el sic volo, sic iuveo. Pero lo que nunca se arrogó objetividad no se puede destruir con subjetivismo. El impulso es de rascarme cuando siento picor o de desmontar algo cuando quiero investigarlo, es inmune al disolvente que puede deshacer mi justicia, mi honor o mi preocupación para las generaciones futuras. Cuando todo lo que dice esto es bueno ha quedado desprestigiado, sigue vigente aquello que dice yo quiero. No se puede reventar ni investigar porque nunca tuvo pretensión alguna. Los manipuladores, por tanto, llegan a motivarse únicamente con su propio placer. Creo que eso también está relacionado un poco con la corrupción. Como el corrupto, una vez que tiene poder y quiere más poder y quiere más plata. Pero bueno, ellos se rigen bajo sus propias normas, que es el yo quiero. Es la única norma que siguen. Los manipuladores, por tanto, llegan a motivarse únicamente con su propio placer. No estoy hablando aquí de la influencia corruptora del poder, ni expresando el temor de que los manipuladores degeneren por él. Los términos corrupto y degenerado mismos implican una doctrina de valores, de modo que no significan nada en ese contexto. Mi argumento es que quienes se mantienen fuera de todos los juicios de valor no pueden tener ninguna base para preferir uno de sus propios impulsos en lugar del otro, salvo la base de la fuerza emocional de ese impulso. Podemos esperar legítimamente que entre los impulsos que surgen en mentes despojadas de todos los motivos racionales o espirituales, habrá alguno que sea bondadoso. Personalmente, dudo mucho que los impulsos bondadosos, arrancados de esa preferencia y estímulo que el Tao nos enseña a darles y entregados a su mera fuerza natural y a su frecuencia como hechos psicológicos, vayan a tener mucha influencia. Tampoco veo muy probable que la historia nos muestre un solo ejemplo de un hombre que, habiendo salido fuera de la moralidad tradicional y habiendo alcanzado el poder, haya usado ese poder de forma benevolente. Me inclino a pensar que los manipuladores aborrecerán a los manipulados. Aún considerando como una ilusión la conciencia artificial, el bueno quiere que los demás despierten, el manipulado que los que son manipulados sigan siendo manipulados. Aún considerando como una ilusión la conciencia artificial que producen en nosotros sus súbditos, percibirán, sin embargo, que crea en nosotros una ilusión de significado para nuestras vidas que las hace comparativamente preferibles a las de ellos, y nos envidiarán como los eunucos envidian a los otros varones. Aún considerando como una ilusión la conciencia artificial que producen en nosotros sus súbditos, percibirán, sin embargo, que crea en nosotros una
ilusión de significado para nuestras vidas que las hace comparativamente preferibles a la de ellos, y los envidiarán como los eunucos envidian a los otros varones. Pero no voy a insistir en esto, que es mera conjetura. Lo que no es conjetura es que nuestra esperanza de una felicidad, incluso manipulada, descansa en lo que normalmente se conoce como posibilidad. La posibilidad de que los impulsos bondadosos tal vez predominen en nuestros manipuladores. Porque sin el juicio de valor, la bondad es buena, es decir, sin volver a entrar en el Tao, no pueden encontrar un fundamento para fomentar o estabilizar esos impulsos en lugar de otros. Siguiendo la lógica de su postura, deben tomar sus impulsos tal como vienen, partiendo de la posibilidad. Y aquí posibilidad significa naturaleza. Los motivos de los manipuladores brotarán de la herencia, la digestión, el clima y las asociaciones de ideas. Su extremo racionalismo, gracias a que ven a través de todas las motivaciones racionales, los deja como criaturas de conducta totalmente irracional. Si uno no quiere obedecer el Tao, o bien comete suicidio, o el único camino que les queda es la obediencia al impulso, y por tanto, a lo largo, la obediencia a la mera naturaleza. Es decir, una vez que hayan destruido todos los juicios de valor, solamente se rigen por sus impulsos. Y regirse por sus impulsos es obedecer a la naturaleza. Fin de la clase. Si uno no quiere obedecer el Tao, o bien decide interrumpir el ciclo de la naturaleza, que es la continuación de la especie, la permanencia de la especie, o obedece a sus impulsos, que es al fin y al cabo seguir a la naturaleza. Así pues, en el momento de la victoria del hombre sobre la naturaleza, encontramos a la raza humana al completo sujeta a algunos individuos, y a estos sometidos a lo que hay en ellos de puramente natural, a sus impulsos racionales. La naturaleza, sin la traba de los valores, rige a los manipuladores y a través de ellos a toda la humanidad. La conquista de la naturaleza por parte del hombre resulta ser, en el momento de su consumación, la conquista del hombre por parte de la naturaleza. Todas las victorias que parecíamos conseguir nos han llevado paso a paso a esta conclusión. Todas las aparentes derrotas de la naturaleza no han sido más que retiradas estratégicas. Creímos estar golpeándola en la retaguardia cuando en realidad ella nos estaba atrayendo con su señuelo. Lo que a nosotros nos parecían manos alzadas en señal de rendición eran realmente brazos abriéndose para atraparnos para siempre. Si el mundo completamente planificado y manipulado, cuyo estado es mero producto de la planificación, llegara a existir, la naturaleza ya no tendría que preocuparse por la terca especie que se alzaba en revueltas contra ella desde hace tantos años. Dejaría de sentir la molestia de su parloteo sobre la verdad y la misericordia, la belleza y la felicidad. Ferum victorem cepit. Y la eugenesia es suficientemente eficaz, y si la eugenesia es suficientemente eficaz, no habrá una segunda revuelta, sino un acomodo bajo los manipuladores y los manipuladores bajo la naturaleza, hasta que se precipite la luna o se enfríe el sol. Para algunos mi tesis quedará más clara expresada de otra manera.
Naturaleza es una palabra de significados variables que se puede entender mejor si consideramos sus distintos antónimos. Lo natural es lo contrario de lo artificial, lo civil, lo humano, lo espiritual y lo sobrenatural. Lo artificial no entra ahora en lo que nos interesa. Si tomamos el resto de la lista de opuestos, sin embargo, creo que podemos hacernos una idea básica de lo que los hombres han querido significar con naturaleza y qué es lo opuesto a ella. Naturaleza parece ser lo espacial y temporal frente a lo que no es espacial y temporal en la misma medida o en ninguna medida. Al parecer es el mundo de la cantidad, en contraste con el mundo de la cualidad de los objetos, en contraste con la conciencia de los sujetos, en contraste con lo total o parcialmente autónomo de lo que no conoce valores, en contraste con lo que posee y percibe el valor de las causas eficientes, o en algunos sistemas modernos, de ninguna causalidad en absoluto, en contraste con las causas finales. Consideraré ahora la idea de que cuando entendemos una cosa analítica y en consecuencia la dominamos, usamos para nuestra propia conveniencia, la reducimos al nivel de naturaleza, en el sentido de que suspendemos nuestros juicios de valor acerca de ella, ignorando su causa final, si la tiene, y la tratamos en términos de cantidad. Consideraré ahora la idea de que cuando entendemos una cosa analíticamente y en consecuencia la dominamos y usamos para nuestra propia conveniencia, la reducimos al nivel de naturaleza, en el sentido de que suspendemos nuestros juicios de valor acerca de ella, ignoramos su causa final, si la tiene, y la tratamos en términos de cantidad. Entonces, cuando el fuego lo dominamos, es como que ya deja de ser, lo reducimos a la naturaleza. Esta represión de los elementos en lo que de otro modo sería nuestra reacción plena a ella es, en ocasiones, palpable e incluso dolorosa. Hay que vencer algo antes de proceder a diseccionar a un hombre muerto o un animal vivo en una sala de disección. Estos objetos se resisten al movimiento de la mente por medio del cual se les empuja al mundo de la mera naturaleza. Pero también en otras instancias se logra un precio similar por medio de nuestro conocimiento analítico y poder manipulativo, aun si hemos dejado de tenerlo en cuenta. No contemplamos los árboles ni como dríadas ni como objetos hermosos cuando los convertimos en tablones. El primer hombre que taló uno puede que haya sentido intensamente el precio, y los árboles sangrantes de Virgilio y Spencer tal vez sean ecos lejanos de ese primigenio sentido de impiedad. Las estrellas perdieron su divinidad en el desarrollo de la astronomía, y el Dios que muere y revive con las estaciones no tiene sitio en la agricultura química. Sin duda, muchos verán este proceso simplemente como el descubrimiento gradual de que el mundo real es diferente de lo que esperábamos, y la antigua oposición a Galileo o a los que desenterraban cuerpos no es más que oscurantismo. Pero esta no es la historia completa. No es el más grande de los científicos modernos el que se siente más seguro de que el objeto, una vez arrancado sus propiedades cualitativas y reducido a mera cantidad, es completamente real. Los científicos pequeños y los pequeños seguidores a científicos de la ciencia pueden pensar así. Las grandes mentes saben muy bien que el objeto tratado de esta manera es una abstracción artificial que ha perdido algo de su realidad. Desde este punto de vista, la conquista de la naturaleza se presenta en una nueva luz. Reducimos las cosas a mera naturaleza de manera que podamos conquistarlas. Siempre estamos conquistando la naturaleza porque naturaleza es el nombre con el que nombrábamos lo que de algún modo hemos conquistado. Nada. Una tras otra. ¿No? Escalofrío tras escalofrío. El precio de la conquista es tratar una cosa como mera naturaleza. Cada conquista sobre la naturaleza incrementa su dominio. Las estrellas no se convierten en naturaleza hasta que podemos pesarlas y medirlas. El alma no llega a ser naturaleza hasta que podemos psicoanalizarla.
Arrancar poderes de la naturaleza también es rendirle cosas a ella. En la medida en que este proceso se detiene antes de la fase final, bien podemos sostener que la ganancia supera la pérdida. Pero en cuanto damos el paso final de reducir nuestra propia especie al nivel de mera naturaleza, queda frustrado el proceso completo, porque esta vez la entidad que se aspira a obtener y la que ha sido sacrificada son una y la misma. Esa es una de las muchas instancias en que llevar un principio a lo que parece su conclusión lógica produce el absurdo. Es como el famoso irlandés que descubrió que un determinado tipo de estufa reducía su factura de combustible a la mitad y llegó a la conclusión de que 12 estufas de la misma clase le permitirían calentar su casa sin necesidad de gastar combustible. Es la ganga del mago. Entregamos Es la ganga del mago. Entregamos nuestra alma a cambio de poder. Pero una vez entregadas nuestras almas, es decir, nosotros mismos, el poder así conferido no nos pertenecerá a nosotros. Barras. De hecho, seremos esclavos y títeres de aquello a lo que hemos entregado nuestras almas. Está en el poder del hombre tratarse a sí mismo como mero objeto natural y a sus propios juicios de valor como materia prima para la manipulación científica alterable a voluntad. La objeción a este proceder no radica en el hecho de que este punto de vista, como el primer día de uno de las salas de... La objeción a este proceder no radica en el hecho de que este punto de vista, como el primer día de uno en la sala de disección, es doloroso y repulsivo hasta que nos acostumbramos a ello. El dolor y la repulsión son más que nada alarma de sintonía. La objeción real es que si el hombre elige tratarse a sí mismo como materia prima, eso es lo que será, no materia prima para él mismo, para que él mismo vaya a manipular, como ingenuamente imaginaba, sino que la manipulará la mera apetencia, es decir, la mera naturaleza en la persona de sus deshumanizados manipuladores. A semejanza del Rey Lear, cuando hemos estado... sigue, chabón, esto, ¿no? Esto está sólido, macizo, duro. A semejanza del Rey Lear, hemos estado tratando de disponer de las dos opciones: entregar nuestras prerrogativas humanas y al mismo tiempo retenerlas. Es eso imposible. O bien somos espíritu racional obligado por siempre a obedecer los valores absolutos del Tao, o bien somos mera naturaleza a la que amasar y dar forma de nuevas maneras para que disfrute de los señores que, por hipótesis, no deben tener otro motivo que sus impulsos naturales. Solo el Tao proporciona una ley de acción humana común que se puede abarcar a los que gobiernan y a los gobernados por igual. Me gusta esto porque parece que muchas veces los que emiten leyes, primero vamos al caso. ¿Qué necesidad hay de hacer nuevas leyes? Sería como que, digamos, ahora vamos a hacer una nueva ley de la gravedad. ¿Para qué sacamos nuevas leyes? Creo que tendría que ser solamente para la justicia, pero después, en cuanto a impuestos y en cuanto a ¿para qué se usa la plata? La plata cada quien la usa a gusto y a antojo. A esfuerzo se gana y a gusto se gasta, dice una letra, una canción. ¿Y por qué los políticos son los que crean nuevas leyes? Realmente es inaudito, es contra toda realidad crear nuevas leyes. Pero bueno, así estamos, con gente que parece que está afuera, que no es afectada por esas nuevas leyes. Solo el Tao proporciona una ley de acción humana común que puede abarcar a los que gobiernan y a los gobernados por igual. Es la otra, como decir, ¿por qué voy a buscar un poquito de agua de paso. ¿Por qué
la corona no pagaba impuestos. ¿Qué tenían ellos mejores que los demás? ¿Qué tenían ellos que no tenían que pagar impuestos y que al contrario, no solamente que no pagaban, sino que vivían a costa de los otros? Solo el Tao, solo esta ley externa que regula todo, que le da sentido a la vida, proporciona una ley de acción humana común que puede abarcar a los que gobiernan y a los gobernados por igual. Se necesita una creencia dogmática en el valor objetivo para la idea misma de un gobierno que no sea tiranía o una obediencia que no sea esclavitud. Se necesita una creencia dogmática en el valor objetivo para la idea misma de un gobierno que no sea tiranía o una obediencia que no sea esclavitud. Aquí no estoy pensando únicamente, quizá ni siquiera principalmente, en aquellos que son nuestros enemigos públicos en el momento. El proceso que, si no se somete a revisión, abolirá al hombre, se extiende a paso rápido tanto entre comunistas y demócratas como entre fascistas. Los métodos tal vez difieran al principio en brutalidad, pero muchos científicos de mirada apacible tras sus quevedos, muchos actores populares, muchos filósofos aficionados entre nosotros dan a entender, mirando a largo plazo, la misma perspectiva. Hay que desprestigiar los valores tradicionales y cortar la humanidad con nuevos troqueles hechos a voluntad. Que ha de ser, siguiendo la hipótesis, una voluntad arbitraria, elegida, escogida por estos iluminados manipuladores. De unas pocas personas afortunadas de una generación afortunada que han aprendido cómo hacerlo. Claro, considerar que hay gente que está capacitada para tomar las decisiones de nuestro futuro. Es decir, gracias Dios, gracias porque nacieron ellos. ¿Qué hubiese sido si no nacían ellos? Yo estaría perdido, sería un perrito que no tiene correa. Un perrito sin correa es un perrito libre. No, ¿por qué estos locos que nacieron hace 100 años atrás saben cómo tenés que vivir vos y cómo tengo que vivir yo? Una locura, una locura. Hay que desprestigiar los valores tradicionales y cortar la humanidad con nuevos troqueles hechos a voluntad de unas pocas personas afortunadas, de una generación afortunada que han aprendido cómo hacerlo. La creencia en que podemos inventar ideologías a placer y el tratamiento de la humanidad como mera como especímenes, como menjunjes, comienza a afectar nuestro lenguaje. Si se despertara el autor. En otro tiempo matábamos a los hombres malvados, ahora eliminamos a los elementos antisociales. La virtud ha pasado a ser integración y la diligencia dinamismo. Y los muchachos que parecen dignos de que se les encarguen responsabilidades son potenciales funcionarios. Lo más asombroso, quienes poseen las virtudes de la prudencia y la templanza e incluso de la inteligencia normal son clientes difíciles. Y claro, la verdadera importancia de lo que está sucediendo se ha ocultado con el uso de la abstracción hombre. No es que esa palabra sea necesariamente pura abstracción. En el Tao mismo, en la medida en que permanecemos dentro de él, encontramos que la realidad concreta en la que participamos es la de ser verdaderamente humano. La verdadera voluntad común y razón común de la humanidad viva y creciendo como un árbol, diversificándose conforme varía la situación en nuevas expresiones de lo bello y aplicaciones de lo digno. Nuevas expresiones de lo bello y aplicaciones de lo digno. Ser verdaderamente humano. La verdadera voluntad común y razón común de la humanidad viva y creciendo como un árbol, diversificándose conforme varía la situación en nuevas expresiones de lo bello y aplicaciones de lo digno. Mientras hablemos desde dentro del Tao, podemos hablar del hombre como poseedor del poder sobre sí mismo en un sentido verdaderamente análogo al dominio propio del individuo. Es decir, dominar al hombre es dominarse a uno mismo. Y lo voy a escribir porque la verdad que dominar al hombre
al hombre es dominarse a uno mismo. No criticar, no enojarse, no creerse superior a los demás. Al contrario, si sos tan superior, enséñale a los demás cómo pueden hacerlo mejor. Mientras hablemos desde dentro del Tao, podemos hablar del hombre como poseedor del poder sobre sí mismo en un sentido verdaderamente análogo al dominio propio de un individuo. Pero en el momento en el que nos salimos de él y observamos el Tao como un mero producto subjetivo, esta posibilidad ha desaparecido. Lo que ahora es común a todos los hombres es un mero abstracto universal. Un máximo común divisor y la conquista de sí mismo por parte del hombre implica simplemente el gobierno de los condicionados sobre el material humano condicionado. El mundo de posthumanidad, que algunos sabiéndolo y otros sin saberlo, casi todos los hombres de todas las naciones están presentes contribuyendo a llevar a cabo. A algunos sabiéndolo y otros sin saberlo. Nada de lo que yo pueda decir evitará que algunas personas describan esta conferencia como un ataque a la ciencia. Yo rechazo esta acusación y por supuesto, y los verdaderos filósofos naturales, hay algunos vivos aún, percibirán que al defender el valor defiendo inter alia el valor del conocimiento, que debe morir como cualquier otro cuando le talen sus raíces en el Tao. Pero puedo ir más allá, puedo sugerir que la cura podría venir de la misma ciencia. He descrito como la ganga del mago este proceso por medio del cual el hombre rinde objeto tras objeto y por último a sí mismo, a la naturaleza, esperando poder a cambio. Y sabía lo que decía. El hecho de que los científicos hayan tenido éxito donde el mago fracasó ha puesto un contraste tan grande entre ellos en el pensamiento popular que se ha malinterpretado la verdadera historia del nacimiento de la ciencia. Uno puede encontrar incluso personas que escriben sobre el siglo XVI como si la magia fuera reminiscencia medieval y la ciencia fuese el elemento novedoso que llegó para quitar del medio lo mágico. Los que han estudiado el periodo tienen mejor información. Había muy poca magia en la Edad Media. Los siglos XVI y XVII representan el punto álgido de lo mágico. El verdadero esfuerzo mágico y el verdadero esfuerzo científico son gemelos. Uno estaba enfermo y murió. El otro era sano y prosperó. Pero eran hermanos gemelos. Nacieron del mismo impulso. Admito que algunos, desde luego no todos, de los primeros científicos surgieron gracias al puro amor al conocimiento. Pero si consideramos el carácter de aquella época en su totalidad, podemos discernir el impulso al que me refiero. Hay algo que se une a la magia y a la ciencia aplicada a la vez que separa a ambas de la sabiduría de las épocas anteriores. Para el sabio en tiempos antiguos, el problema cardinal había sido cómo conformar el alma a la realidad y la solución había sido el conocimiento. ¡Wow! 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 La disciplina personal y la virtud. Valores estoicos, podríamos decir. Para la magia y para la ciencia aplicada, el problema era cómo someter la realidad a los deseos de los hombres. La solución es una técnica y ambas, en la práctica de dicha técnica, están listas para hacer cosas que hasta entonces se consideraban impías y desagradables, como desenterrar y mutilar a los muertos. Si comparamos el pregonero principal de la nueva era, Bacon, con el Fausto de Marlowe, la semejanza resulta asombrosa. Uno puede leer en algunos comentaristas que Fausto tiene sed de conocimiento. En realidad, apenas lo menciona. No es cierto que quiera que de los demonios otra cosa que oro, armas y jovencitas. Todo lo que se mueve entre los quietos polos se someterá
a su mandato. Y un buen mago es un poderoso Dios. En ese mismo espíritu, Bacon condena a quienes valoran el conocimiento como un fin en sí mismo. Esto, para él, es lo mismo que usar como una señorita que proporcione el placer a quien debe ser una esposa, a quien debe ser una esposa que proporcione fruto. El verdadero objetivo es extender el poder del hombre a la realización de todas las cosas posibles. Él rechaza lo mágico porque no funciona, pero su propósito es el del mago. En Paracelso se combinan los personajes del mago y el científico. Sin duda, quienes fundaron la ciencia moderna fueron, por lo general, aquellos cuyo amor a la verdad superaba a su amor al poder. En cada movimiento de combinación, la eficacia procede de los elementos buenos, no de los malos, pero la presencia de los elementos malos no es irrelevante para la dirección que emprende la eficacia. Puede llegar incluso a decir que el movimiento científico moderno está viciado desde su nacimiento, pero creo que sería acertado afirmar que nació en un barrio inhóspito y en un lugar nada acogedor. Sus triunfos tal vez hayan sido demasiado rápidos y puede que hayan pagado un precio demasiado alto. Probablemente necesita una reconsideración de las cosas y algo así como un arrepentimiento. Es, pues, posible imaginar una nueva filosofía natural, siempre consciente de que el objeto natural producido por el análisis y la abstracción no es la realidad, sino solo una perspectiva y siempre dispuesta a corregir la abstracción. No sé bien qué estoy pidiendo. He oído rumores de que la manera que Goethe tiene de abordar la naturaleza merece una mayor consideración, de que incluso el doctor Steiner puede haber visto algo que los investigadores ortodoxos han pasado por alto. La ciencia regenerada en que estoy pensando no haría ni a los minerales o a las plantas lo que la ciencia moderna amenaza con hacer al hombre. Al explicarlos no los reduciría. Al hablar de las partes recordaría el todo. Aún estudiando el eso, no perdería lo que Martin Buber llama la situación del tú. La analogía entre el Tao del hombre y los instintos de una especie animal significan para ella nueva luz sobre lo que no se conoce. Y el instinto, por medio de la realidad, eso que no se conoce, el instinto. Por medio de la realidad conocida desde dentro, la conciencia y no una reducción de la conciencia a la categoría de instinto. Sus seguidores no se sentirían libres como los adverbios solo y meramente. En pocas palabras, la ciencia conquistaría la naturaleza sin tener que pagar un precio tan alto como la vida. ¿Qué nos plantea acá? Como todo buen libro, no se queda solamente con la crítica, sino que nos plantea su punto de vista y, por qué no, su solución. Una reinterpretación de la forma de hacer la ciencia y fundamentado en el Tao, no destruyéndolo. Logrando el cometido que critica de la ciencia moderna, que es la mera reducción de todo lo cualificable y lo que es el hombre a mera naturaleza o cosa dominable. Que llevaría, en el peor de los casos, llevado al extremo, una planificación del futuro y donde la naturaleza vuelve a conquistar, ya que lo que está conquistando el futuro en realidad es la naturaleza de los conquistadores, no del hombre. Quizás estoy pidiendo imposibles. Quizás, dada la naturaleza de las cosas, la comprensión analítica deba ser siempre un basilisco que mate todo lo que ve y todo lo que vea matando. Pero si los propios científicos no pueden detener este proceso antes de que llegue hasta la razón común y también la asesine, alguien ha de haber que lo detenga. Lo que más temo es la réplica de que solo soy un oscurantista más, de que esta barrera, como otros obstáculos levantados antes contra el avance de la ciencia,
se puede superar sin peligro. Semejante réplica mana del fatídico concepto serial de la imaginación moderna, la imagen que tanto acecha nuestra mente de una progresión lineal, unilineal infinita. Como estamos tan habituados a trabajar con números, tendemos a concebir todos los procesos como si fueran semejantes a series numerales en las que cada paso hasta la eternidad es de la misma clase que el paso anterior. Les ruego que se acuerden de Dirandés y sus dos estufas. Hay progresiones en las que el último paso es sui generis, no se pueden medir mediante comparación con los otros, y en las que recorrer el camino completo es deshacer todo el trabajo del trayecto previo. Reducir el Tao a un mero producto natural es uno de esos pasos. En este punto, el tipo de explicación reduccionista puede darnos algo, aunque a un precio muy alto. Pero no se puede andar reduciendo para siempre. Se llega al punto en que uno ha reducido a la propia explicación reduccionista. Uno no puede estar siempre mirando a través de las cosas para siempre. El propósito de mirar a través de algo es que se vea algo del otro lado. Está bien que el cristal de la ventana deba ser transparente, porque la calle o el jardín que se ve desde ella es opaco. ¿Qué pasaría si viéramos también a través del jardín? No tiene sentido tratar de ver a través de los principios primordiales. Si uno ve a través de todas las cosas, todo es transparente, pero un mundo totalmente transparente es un mundo invisible. Ver a través de todas las cosas es lo mismo que no ver. Un mundo totalmente transparente es un mundo invisible. Ver a través de todas las cosas es lo mismo que no ver. ¿Superó totalmente mis expectativas este libro? Todas. Nos veremos mañana para leer lo que eh, el autor eligió recopilar. eh, en algunas leyes que, que distintas filosofías han llegado bajo distintos métodos y que increíblemente están de acuerdo porque han sido coherentes, han sido intelectualmente honestos y lejos de buscar ver a través de todo, han buscado ser objetivas y buscar la verdad, no cuestionarla. Entender que hay un instinto, la supervivencia, que no puede ser cuestionada. No todo es reducible. No todo puede ser explicado mediante la evolución o mediante construcciones sociales.
no todo es una construcción social. Un libro que sin duda nos va a llamar a gritos en algún momento que vengamos de vuelta. El segundo libro que terminamos acá y adentro mío hay algo que está diciendo: hay una madurez, hay un crecimiento. Se rompe algo, pero para volver a algo que estaba atado con dos hilos distintos. Y quien se pone a trabajar con hilos distintos destruye el tejido entero. Era algo que estaba condenado a romperse o condenado a estar tratado con debilidad toda la vida. Si todo es transparente, todo es invisible. El que quiere ver a través de todo termina no viendo nada. ¿Estás buscando la verdad? ¿O estás buscando mentirte, construyendo tu propia verdad? Buscando tu felicidad, el placer constantemente. Así pasó nuestro segundo libro. Nos veremos mañana para leer el apéndice, esta recolección de acercamientos al Tao, a esta verdad universal, ley natural, principios fundamentales, verdad universal o como queramos llamarle. Vamos a releer el pequeño texto que está atrás del libro, en la contratapa, para ver qué es lo que nos proponía y ver si lo cumplió. En la abolición del hombre, el autor se dispone a persuadir a su audiencia sobre la importancia y la relevancia de valores universales como la valentía y el honor en la sociedad contemporánea. Tan sorprendente como profético, este libro es, de entre las extraordinarias obras de Lewis, uno de los que más debate ha generado. Nos vemos mañana a esta misma hora para terminar de leer este libro. Y prepárate, que el que se viene con todo. Nos vemos mañana en el Club de Lectura de la Medianoche.